sin más introducción a abrir, Primera de Pedro. Hoy comenzamos con el anteúltimo capítulo 4 de Primera de Pedro. Como hemos dicho en otras ocasiones, Pedro va y viene con verdades teológicas y con cuestiones prácticas, muy prácticas, y eso hace hoy, de nuevo, con este pasaje que vamos a ver. Así que vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Luego vamos a orar pidiéndole al Señor que nos guíe en esta hora. Sí, leemos, capítulo 4, versículo 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Señor, gracias por tu palabra, las verdades tremendas que contiene. Señor, gracias porque son consuelo y edificación a tus hijos. Gracias porque, como oraba Nico, tienen poder también para salvar aquellos corazones que aún se mantienen en rebeldía contra ti y que están endurecidos. Señor, tú tienes el poder para preservar a tu iglesia, para guardarlas en tu poder, a cada uno de tus hijos, pero también, Señor, confiamos en el poder del Espíritu Santo para transformar aquellos corazones que no te conocen, Señor. Rogamos eso en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Cuando uno tiene que hacer un trabajo, piensa en su trabajo, o si es ama de casa, en lo que hace como ama de casa, que también es un flor de trabajo. Pero piense en los elementos que tiene que necesariamente tener para llevar adelante lo que tiene que hacer. Todos, en alguna labor, necesitan elementos correctos para llevar adelante en diferentes áreas de nuestra vida, siempre. Las maestras necesitan ciertos elementos, el que trabaja en el banco no puede contar la plata toda su vida con las manos. Antes se hacía, ahora gracias a Dios están las maquinitas, si no sería otra historia. Pero el que trabaja en parques necesita ciertos elementos, los que trabajan en la brigada de parques necesitan ciertos elementos, si no pueden ir a apagar un fuego si no tienen ciertos elementos. Y así también un deportista, por ejemplo, un futbolista, si no tiene buenos botines, y se le va a complicar la cosa. Alguien que corre maratones y así, uno puede ir pensando, el que le gusta la pesca, sabe que tiene que tener ciertos elementos, si no va, no sé, con la latita, no sé cómo hace. Y algunos son muy buenos en eso, tremendo. Pero todos necesitan algo. Un músico necesita no solamente saber usar un instrumento, sino que necesita el instrumento, obviamente, y necesita afinarlo, ajustarlo para poder tocarlo, etc. No estar bien preparados o no tener los elementos correctos hace que obviamente una persona falle en el desarrollo de esta actividad, cualquiera sea. Por eso Pedro acá usa una palabra que es el único verbo en imperativo que aparece en esta porción, y es la palabra armaos. 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 Que es el verbo que va a hacer surgir el resto de las motivaciones de este pasaje.
Es una imagen de preparación, no para un trabajo simple, no para un trabajo como el que nosotros quizá tenemos en la cotidiana, no para un deporte, sino que es una preparación, y la palabra habla de una preparación para la guerra, para una guerra. Un término de advertencia que habla de una cuestión de vida o muerte. Armaos. Y hace sentido en el contexto de toda la carta de Pedro, que busca animar y busca instruir a estos hermanos sobre quiénes son ellos en Cristo, para que esta nueva forma de verse a sí mismo, esta identidad que tienen, les anime y les motive en sus comportamientos, en sus actitudes, en su vida, en su imitación de Cristo, la imitación de Cristo de ellos. Ahora que son cristianos, le dice, ahora que Dios les ha dado vida en Cristo, ahora que tienen esta certeza de que son guardados por el poder de Dios, a pesar de las diversas pruebas que uno tiene que pasar, pruebas que vienen a causa de la identidad cristiana, ¿sí? Esto siempre en cada estudio lo hemos aclarado. Pedro tiene en mente aquella cuestión que ha dicho ya en el capítulo 1, versículo 13, cuando les dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y fíjense, y en aquel entonces vimos los verbos en imperativo: esperad al Señor, esperad cuando Jesucristo sea manifestado. No os conforméis, sed santos, versículo 15. Versículo 17, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esos eran los verbos. Ustedes ya saben que han sido rescatados de esta vana manera de vivir. Y entonces les recuerda Pedro, y ahora parecería retomar esta idea a la luz de la victoria de Cristo en la obra de la redención que vimos el domingo pasado, porque también Cristo, versículo 18 del capítulo 3, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahí está la victoria de Cristo, y a la luz de esa victoria, ahora el apóstol nos exhorta a armarnos con la misma determinación, la misma disposición que Jesús tuvo, la misma forma de pensar que tenía Jesucristo, para que puedan abstenerse de los deseos carnales que batallan y que hacen guerra contra nuestras vidas. Que es lo que les dijo en capítulo 2, versículo 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿De qué manera? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Al considerar, por eso el tema del pasaje de hoy, y acá empiezan a notar, el tema del pasaje de hoy es que el cristiano tiene que sufrir antes que pecar. El cristiano tiene que sufrir antes que pecar, incluso sufrir el rechazo de los incrédulos, de los que no creen. Puede venir el rechazo de ellos, claro. Tiene que sufrir antes que pecar, tiene que incluso sufrir el rechazo de los incrédulos, pero con algo en mente, sabiendo que el juicio de Dios tiene un alcance universal, y es este juicio de Dios el que tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios en toda esta historia. ¿Se da cuenta? Por eso hay que estar armados, dispuestos en primer lugar, como dijimos, a sufrir antes que pecar. Ese es nuestro primer encabezado, sufrir antes que pecar, versículos 1 y 2. Porque al cristiano en el primer siglo, y hoy también, se lo consideraba un aguafiesta, un aburrido que vivía en una vida sombría, carente de placer, y por eso muchos falsos conversos claudicaban ante la menor presión de la sociedad. Una mínima presión que le hacía a la sociedad en este sentido, este aparente cristiano claudicaba. Y en la actualidad puede también pasar, puede ser retratado de esta manera el cristiano, como alguien aburrido,
como alguien carente de placer. Nos pueden chicanear, como decimos con esas terminologías, nos dicen eso. Incluso muchos, y esto es lamentable, muchos que se consideran cristianos, que dicen, sí, yo creo en Jesucristo, leo la Biblia, etc., confunden el obrar del Espíritu con esa búsqueda de mostrarse sonrientes, siempre con una actitud de jolgorio, siempre llevándose el mundo por delante, como de alguna manera tratando de empatizar con el mundo. Eso es lo que pasa. Hay personas, y usted lo puede verificar, que se usan frases incluso, como hay que vivir en victoria. ¿Lo ha escuchado? Hay que vivir en victoria. No sé qué significa eso, pero usan esas frases. Sonríe, Dios te ama. ¿Lo ha escuchado? Bueno, no están en la Biblia, ¿sí? No lo busque porque no están en la Biblia. Bueno, hay otras. Dale que vos podés. Escuché alguna vez. Dale que vos podés. No podés. Eso tenés que concluir en eso. Delante de la cruz, no podés. Eres un hijo del rey. ¿Te han dicho eso? Sos un hijo del rey, y entonces, como sos un hijo del rey, etc. Y tantas otras frases para hacer un énfasis, de alguna manera, de mostrarse muy positivo, de que sean incluso aceptados por los incrédulos, y pasamos de ese cristianismo aburrido a una ridiculización del cristianismo. Eso es lo que pasa. Pedro, en la primera carta, ya les ha dicho a estos hermanos que su identidad va a condicionar su estilo de vida. La identidad de ellos va a condicionar, por cuanto son hijos de Dios, tienen que buscar algo fuera de la actualidad. Tienen que buscar la santidad para reflejar el carácter santo de Dios. Porque Dios es santo, tienen que conducirse entonces en temor, desechando el pecado, luchando, batallando contra esto. Eso les dice Pedro. Ahora que son pueblo de Dios y han recibido misericordia por medio de Cristo, ahora tienen que buscar mantener buena la manera de vivir en el mundo. Y Pedro da ejemplos muy prácticos, porque habla desde el capítulo 2, versículo 11, le habla a los siervos, le habla a las esposas, le habla a los esposos, le habla a la iglesia en general, y le dice, bueno, esta es la forma que se tiene que manejar en el mundo. Y llega a un punto muy alto cuando les dice capítulo 3, versículo 17 y 18, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, o sea, muerto físicamente, pero vivificado en espíritu. Eso está diciendo. Y entonces vemos esta conexión directa con el capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, de nuevo, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Armaos del mismo pensamiento. Este problema que va a plantear Pedro de alejarse de los viejos comportamientos y aquel estilo de vida que nos caracterizaba, que era normal para nosotros, es un problema que sigue siendo real hoy. ¿Cómo alejarse? Sin importar si usted es un cristiano de hace 20, 10 o un año. Es un problema, porque permanentemente uno está tomando decisiones en función de su identidad como cristiano, permanentemente. A veces hay que decidir, por ejemplo, si tengo que conservar algunos amigos o no, y eso, como cristiano, uno tiene que tomar esa decisión. En algún momento en algún momento de su vida, tomar decisiones de ese tipo. Decidimos qué hábitos tenemos que dejar o no, por el bien de nuestra vida, por el bien de nuestra alma, porque son deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Y hay veces que hay que tomar ciertas decisiones de dejar cosas, qué cosas nos convienen o no en este proceso de santificación. Por eso Pedro les dijo en capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones,
Hay que ir desechando. Eso es normal en el cristiano, en el verdadero cristiano, en aquel que se ha arrepentido y se ha acercado a Cristo. Esto es normal. Hacemos esto que nos dice Pedro, desechamos, vamos desechando, vamos limpiándonos por medio de su palabra, por medio del consejo de Dios, con la ayuda de Dios, obviamente. Uno no lo hace por sus fuerzas, no puede, pero va desechando. Ese es el proceso de santificación y uno no lo hace, y esto es importante acá mencionar esto, no lo hace porque me lo dijeron en la iglesia, porque Germán el domingo dijo esto, entonces o el pastor fulano, lo vi por internet, o mengano. No, porque Dios, mi Dios, lo dice en su palabra. Y porque soy un hijo de Dios, obedezco a su palabra, porque es mi Señor, Él es mi Salvador. Él me rescató de esa vana manera de vivir que yo heredé de mis padres. Él me rescató de eso. Es tremendo eso. Entonces, sigo el consejo de Dios en su palabra. Me armo del mismo pensamiento de Cristo. Me equipo con lo correcto para vivir, como dice ahí, el tiempo que resta en la carne. ¿Cuánto tiempo le queda en la carne, mi hermano? No sé. El tiempo que resta, equípese con lo correcto para desechar el pecado. Dispuesto a sufrir antes que pecar. Dispóngase a eso. Cristo estuvo dispuesto a sufrir el mayor sufrimiento, la mayor injusticia. El pecado más espectacular, como dice John Piper en uno de sus libros. El pecado más espectacular que se ha hecho en la historia de la humanidad, Cristo lo sufrió. Cristo lo sufrió. Incluso Cristo estuvo dispuesto a identificarse, como lo describe Isaías. Me encanta como en Isaías 53 dice, Él era varón de dolores, experimentado en quebranto. Su identidad era eso. Y no habla solamente de la cruz. Eso no habla solamente de la cruz. Toda la experiencia humana que el Señor vivió, toda la experiencia humana fue de sufrimiento. ¿Por qué? Porque no solo se había hecho hombre y se tenía que humillar, sino que estaba lejos del trono que Él compartía a la diestra del Padre. ¿Se da cuenta? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue una experiencia de dolor para nuestro Señor hacerse hombre y humillarse de esa forma. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra disposición en esta condición como extranjeros y peregrinos, lejos de nuestra morada celestial, en la ausencia de mi Señor? Bueno, tengo que disponerme de la misma forma, armados del mismo pensamiento. Algo que va en perfecta línea, fíjese en Lucas, capítulo 9. El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, capítulo 9, versículo 23, y decía a todos, después de hablar del anuncio de su muerte, y decía a todos, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Y bueno, uno puede leer eso y dice, oh hermano, qué radical, qué pensamiento extremo, o qué revolucionario. Y no, mi hermano, esto es el cristianismo. El cristianismo implica esto es lo normal, es tomar la cruz cada día y seguir a Cristo, sin olvidarse la cruz, ¿sí? A muchos les gusta seguir a Cristo, pero se olvidan de la cruz. No se olvide de que siempre hay que disponerse a sufrir antes que pecar. Es estar dispuesto a confesar a Cristo con nuestra vida, cualquiera sea el precio que haya que pagar, cualquiera sea el precio. Fíjese cómo Pablo lo va a explicar a los hermanos de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto también, una
iglesia tan particular que usted puede leer en su casa tanto Primera como Segunda de Corintios y se puede dar cuenta de las dificultades que había en esa iglesia. Pero en Segunda de Corintios, capítulo 4, Pablo les explica esto de tomar la cruz y les dice, versículo 7 del capítulo 4, dice: pero tenemos este tesoro, y está hablando de Cristo y del Evangelio, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, en nuestro físico, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Eso era tomar la cruz, era estar atribulado, angustiado, desesperado, perseguido, desamparado, pero sostenido por la vida de Jesús en uno. Pablo en sus cartas, y esto es importante, considera la carne como algo negativo, como algo relacionado a la naturaleza pecaminosa. Cuando decimos, bueno, estás haciendo cosas de la carne, bueno, ya hay como una connotación negativa. Incluso varias veces encontramos ese conflicto entre la pecaminosidad, lo carnal y la vida espiritual. Pero acá Pedro, y esto es importante marcarlo, Pedro no usa este término en forma negativa. No está diciendo la carne como algo negativo, sino habla de la vida terrenal, de este tiempo en la carne, de este tiempo, de la vida en la tierra, de este tiempo que le queda a usted. No es algo negativo. Por eso dice Cristo padeció en la carne, no porque Cristo tenga pecado o haya pecado, no, sino que padeció en su físico, en esta vida terrenal. Por eso Pedro dice eso. ¿A fin de qué? A fin de cumplir la obra redentora determinada por Dios el Padre. Entonces, los cristianos a lo largo de la historia han sufrido en la carne el hecho de ser cristianos. Por eso dice Pedro, Cristo padeció en la carne. Ustedes también ármense de este pensamiento. Lo han hecho porque han estado dispuestos a sufrir por Cristo antes que pecar. Antes que pecar, están dispuestos. Y es cierto que el pecado en sí mismo conduce, en última instancia, al sufrimiento. Piénselo de esta manera. El pecado, el ser humano peca porque el pecado nos seduce, porque nos atrae, porque creemos que nos va a deleitar o que nos va a favorecer. Pecamos porque es eso, porque creemos que vamos a salir con la nuestra. Pero luego sufrimos. El pecado hace eso. Por eso la exhortación de Pedro es enfática con la idea de capítulo 3, versículo 17, cuando le dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La obediencia puede que nos lleve también al sufrimiento. Es así. Si está dentro de la voluntad de Dios, sin duda, podemos sufrir. Y esto, lamentablemente, es pasado por alto por aquellos que predican o creen que el cristianismo o seguir a Cristo es un camino solo de bendición, de salud, de prosperidad. Y no es así. Es una blasfemia, eso es una gran mentira. No es el Evangelio, discúlpeme, pero si usted ha escuchado ese Evangelio y ha creído en ese Evangelio, bueno, reconsidere su cristianismo y examínese en qué cosas cree realmente. Plántese y diga, ¿estoy esperando solamente en Cristo bendición, salud, riqueza? ¿O estoy dispuesto a sufrir antes que pecar? Antes que pecar. ¿Por qué? Porque si creyó en ese falso evangelio, entonces cuando llega la enfermedad o cuando llega la prueba en la vida, desertamos, nos vamos.
porque esto no me conviene. No prefiero sufrir, prefiero pecar. Porque he creído en algo ficticio, en algo que no es bíblico, en algo que no tiene conexión alguna con el verdadero evangelio. ¿Se da cuenta? El evangelio no es pura bendición, sonrisa, prosperidad, está todo bien, vamos que vos podés. No, no es eso. Es Cristo padeciendo una sola vez por los pecados. Él justo por los injustos para llevarnos a Dios, para que nosotros sigamos sus pisadas. Eso es el evangelio y esa es la vida del cristiano. Por eso, armaos del mismo pensamiento. Ármense del mismo pensamiento. Si está dispuesto a sufrir, porque Cristo sufrió. La voluntad de Dios, ya nos ha dicho Pedro, nos puede poner en padecimientos, en aflicciones. Nuestra fe va a ser probada, mi hermano. Pueden venir, por eso Pedro lo que está haciendo acá es preparando a los hermanos. Porque lamentablemente en Occidente vivimos un cristianismo muy cómodo, pero cuando venga el tiempo de una verdadera prueba contra nuestra fe, no contra nuestra vida, o que tengo un vecino que me trata mal, o no, contra nuestra identidad como cristianos, bueno, ahí se va a probar nuestra fe, pero no va a ser el mero sufrimiento lo que va a lograr que tengamos victoria sobre el pecado. ¿Sabe lo que es? Es la victoria de Cristo. Cristo padeció y venció. Y ahora la unión con Cristo que tenemos, es eso lo que realmente genera la victoria en uno. Son sus sufrimientos los que han sido nuestros sufrimientos, pero también es su victoria nuestra victoria. ¿Se da cuenta? Por eso, mi hermano, si está sufriendo por su identidad como cristiano, sepa que Cristo ha sufrido y ha padecido y ha vencido. Por eso hay que armarse de este pensamiento para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El verdadero Hijo de Dios quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Le cuesta? Sí, claro, obvio que le cuesta. Pero busca, lucha, pelea, desecha, batalla y sigue. Y se arma de este pensamiento y sigue. ¿Por qué? Porque quiere vivir el tiempo, invertir el tiempo que le resta en la carne para dar gloria a Dios y quiere terminar con el pecado. ¿Se da cuenta? Por eso muchas veces se anhela, yo no sé si le ha pasado, de anhelar la muerte. Porque queremos terminar. Basta. El anhelo del regreso de Cristo está muy ligado a ese terminar con el pecado. Porque entendemos que el pecado es contrario a lo que Dios quiere en uno. Es contrario. Es infracción de la ley dispuesta por Dios. Es infracción de la ley. Y nuestro Señor Jesucristo eligió sistemáticamente obedecer a Dios, hacer su voluntad, aunque esto representara sufrir no solamente diversas pruebas, sino al final llevarlo a una muerte y muerte de cruz. Es tremendo, para seguir los pasos de Jesús, para abrazar su llamado, para enfrentarse diariamente a un mundo hostil a sus valores, a los valores de Dios. Como cristianos debemos estar armados con esta misma disposición que Jesús tenía. Esta resolución que permitió a nuestro Señor dirigir su rostro hacia la cruz. El sufrimiento, mi hermano, por su relación con Dios en Cristo se convierte entonces en algo que se espera. Es esperable que suframos. No es algo que se evita. No hay que evitar el sufrimiento por su identidad en Cristo. ¿Se da cuenta? Si usted tiene que hablarle de Cristo a alguien, sepa que puede sufrir y que puede sufrir el rechazo y el vacío, pero esté dispuesto a eso. No evite eso. Por eso hay que estar dispuesto a sufrir
antes que pecar. Pero también hay que estar dispuesto a sufrir el abuso, y ese es nuestro segundo encabezado, dispuesto a sufrir el abuso de los incrédulos. Porque dice, versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, a los incrédulos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Acá Pedro lo que está haciendo, está dividiendo la vida del cristiano en dos grandes segmentos: la vida vivida como incrédulo antes de la nueva vida en Cristo y la vida vivida después de la nueva vida en Cristo, pero todavía en la carne. ¿Se da cuenta? Es decir, en esta vida terrenal que decíamos. Y uno tiene que pensar en cómo difiere la una de la otra. Si usted recuerda su vida sin Cristo, considere si su vida con Cristo es bien diferente, y así debería ser. O por lo menos en un proceso en donde usted puede reconocer cambios, puede reconocer que, bueno, he dejado esto, aquello, el Señor me ha ayudado he seguido el consejo de su palabra, y porque necesariamente el Evangelio cambia a la persona. No solamente Jesús es mi Salvador, sino que es mi Señor. Y entonces, si es mi Señor, obedezco a mi Señor. Y si mi Señor dice en su palabra que tengo que desechar cosas, busco hacerlo. De alguna manera. De alguna manera busco hacerlo. El deseo del verdadero cristiano es hacer la voluntad de Dios, aunque esto implique sufrimiento, aunque esto implique sufrir, porque eso está definido por su identidad, es un compromiso, es lo que Pedro nos dijo antes de esta aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Quiero hacer eso, busco honrarle, quiero reconocer que como siervo de Cristo no tengo derecho de hacer lo que yo quiera con mi vida. ¿Sabe por qué? Y esto puede sonar duro, pero su vida no es suya, mi hermano. Su vida no es suya, es de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por su vida. Así que su vida, si usted es un cristiano genuino, se ha arrepentido delante de Dios y ha ido corriendo a la cruz, sepa que su vida no es suya, es de Cristo. Es de Cristo. Por eso, desde el momento que Dios llama al arrepentimiento y a la fe a una persona, esta persona, como dice ahí Pedro, vive el resto de su vida enfocada en la gloria de Dios, en encarnar el Evangelio. El resto de lo que les queda en esta carne, vívanlo como corresponde. Ármense de este pensamiento. Ármense de este pensamiento. Y esto a aquellos que no creen, a los incrédulos, no les va a caer bien. Puede que no les caiga bien. Y por eso los van a ultrajar, como dice ahí. Esta idea ya se las ha dicho Pedro cuando dice en 1.18 la vana manera de vivir, o en el 1.22 cuando les dice que Dios ha purificado sus almas. El tiempo de servir al pecado, de ser esclavo de pecado, de hacer la voluntad de esa condición, ya ha finalizado para el creyente. Por eso le dice Pedro acá, ya está, es suficiente, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada. Ya está, ya, suficiente. Y usted se puede preguntar, hermano, ¿pero esto significa que el cristiano ya no peca? No. No nos podemos engañar con eso. No existe la impecabilidad del cristiano en esta carne, en este tiempo que nos resta. Por eso la exhortación de Pedro, pues si no, no lo diría. No diría, baste ya el tiempo pasado. Lamentablemente pecamos, pero el creyente verdadero se duele, le duele, se arrepiente, lucha contra el pecado, sufre el pecado, clama a Dios
permanentemente, todos los días, porque todos los días nos relacionamos con incrédulos, todos los días luchamos no solo con lo externo, sino con nuestro corazón. Entonces el verdadero cristiano lucha contra el pecado. El incrédulo no. El incrédulo, bueno, yo soy así, esta es mi personalidad, yo soy así, ¿qué crees? Yo toda la vida he sido criado así, soy así. No, el cristiano ha sido transformado por el poder de Dios, por medio de Cristo, por la obra del Espíritu Santo. Entonces, el cristiano verdadero se duele por el pecado, se arrepiente, lucha, sufre, clama a Dios, confía en Dios día a día, minuto a minuto, toda su vida, en todo lo que hace, desecha, no se conforma, clama a Dios, se conduce en temor, no anda, como dice ahí Pedro, andando, viviendo y cita, y dice, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías, un listado que describe el corazón de los incrédulos, que el incrédulo sigue sus pasiones, porque es así, su condición los lleva a seguir sus pasiones, pero el corazón del creyente sigue la voluntad de Dios, sigue la voluntad de Dios. Estos términos, no vamos a hacer, porque esto merece un estudio aparte, todas estas cosas en que andan los gentiles, pero dice un comentarista que se refieren a prácticas que tienen en común la falta de autocontrol, un defecto de carácter que lleva a comportamientos que son una violación autodestructiva de las normas de Dios. Tremendo. Y que son perjudiciales no solo para uno, sino también para los demás. Prácticas de falta de autocontrol. Y uno recuerda lo que Pablo dice en sus cartas, que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Entonces, por eso Pedro acá les dice, esto es lo que les agrada a los gentiles, pero ustedes ya no, ya suficiente, ya han vivido esto. Esto es algo que posiblemente en la vida de estos hermanos era algo normal, estaba arraigado y era algo normal, así vivían. Pero el solo hecho de dejar de vivir esta vana manera de vivir les va a llevar, y fíjense lo que les dice, versículo 4, que los demás miren y digan que bueno, esto es extraño. A esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos. Les va a parecer extraño. Y es algo a considerar. Posiblemente en esta época había muchos no cristianos que tenían vidas moralmente rectas. De hecho, algunos filósofos, Platón, Séneca, Filón, algunos de ellos, ponían en alto las virtudes morales. Y eran hombres rectos moralmente y criticaban estas licencias pecaminosas que tenían. Hoy pasa lo mismo, hay mucha gente que vos hablás y moralmente son gente respetable, pensadores, incluso hay personas, por ejemplo, hay políticos que defienden la vida, y está muy bien, y es como que va acorde a lo que uno considera correcto. Pero Pedro, más allá de estos consejos filosóficos, no apela al pensamiento griego para tener una base moral de sus exhortaciones. Lo que hace Pedro es seguir lo que Dios dice, la voluntad de Dios. Al cristiano no le importa realmente lo que digan los pensadores de su época. La verdad es que no me importa. O lo que la sociedad en general considere moral o no, porque eso va cambiando, el corazón del hombre es cambiante. En cambio, ¿qué hace el creyente? Encuentra y se ajusta a una única autoridad, a un único consejo válido para nosotros, que es su palabra. Es su palabra, es la Biblia. ¿Usted quiere descubrir, mi hermano, quiere descubrir la voluntad de Dios para su vida? Lea la Biblia. Lea la Biblia. ¿Quiere obedecer a Dios conforme a esa voluntad? Lea la Biblia. Lea la Biblia, no hay... ¿Quiere dejar de pecar porque entiende que eso va en contra de la voluntad de Dios y de su identidad en Cristo? Entonces lea la Biblia para conocer de qué manera tiene que vivir el tiempo que le resta en la carne,
en esta vida, que usted no sabe, usted no tiene comprada, no le han dado un cheque por, bueno, va a vivir hasta los 100 años. No sabemos. No sabemos. Pero el resto de tiempo que le queda, busque en su Biblia cómo hacer la voluntad de Dios, porque ahí está. No es nada mágico, no hay misterios. Algunas de las actividades culturales que tenían en Roma seguramente lo llevaron a estas cosas: lascivias, concupiscencias, embriagueces, etc. Derivaban, y entonces el hecho de negarse a participar de estas cosas, poco a poco puso en foco la atención en estos hermanos. Por eso eran criticados y ahora eran mal vistos, con un sentimiento de traición, porque estas actividades culturales eran parte de lo que era honorable o lo que era considerado respetable, y entonces esta gente ya era vista como traicioneros. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado a usted negarse a participar en algo, en su trabajo o en lo que sea, en donde sea? Lo han invitado a algún lugar y se ha negado, ha dicho no, mejor no. Y entonces es considerado una mala persona, o un desconsiderado, o un mal compañero. ¿No le ha pasado? Bueno, si no le ha pasado, posiblemente le pase. A los hombres, yo hablo como hombre, a los hombres muchas veces me ha pasado a mí, nos chicanean porque te invitan a un lugar y te tiran la frase clásica: tu mujer no te deja ir. ¿Se lo han dicho? Y claro, tu mujer no te deja ir, por eso no vas. Y claro, atacan a la hombría de uno. Pero sorprende cuando uno responde: bueno, quiero evitar situaciones o lugares o que pongan en peligro mi integridad. Ponen en peligro mi integridad o en conversaciones que desagradan a Dios, que no son. Y esto no es una actitud santurrona, no es ponerse en otro nivel, no, sino que es un reconocimiento de mi debilidad, de que soy limitado y de que temo a Dios, porque sé lo pecaminoso de mi corazón. Entonces yo tengo que desechar y armarme de un pensamiento que me lleve a honrar a Dios, y por eso les va a parecer cosa extraña que no corramos en este desenfreno. Un autor escribe y dice que este desenfreno de disolución de los incrédulos es una eufórica estampida de buscadores de placer. Tremenda la imagen. Una eufórica estampida de buscadores de placer, de todo tipo. Y esto se ha lamentablemente metido en las iglesias también. Por eso, cuando mis intereses o mis placeres no son correspondidos, bueno, considero que en dicho lugar, y se usa esta frase, no hay mover del espíritu, no hay amor, y le buscamos, como decimos acá en Argentina, le buscamos la quinta pata al gato o el pelo al huevo a cada cosa que se hace en la iglesia, entre los cristianos. ¿Por qué? Porque no nos interesa la voluntad de Dios. No me interesa la voluntad de Dios, sino la disolución de mi corazón pecaminoso. Y eso busco. Eso busca el mundo, por eso le sorprende cuando uno va en contramano. Cuando uno va en contramano del mundo, le sorprende. Y lamentablemente trasladamos esto también a nuestra espiritualidad. En el mundo, los que alguna vez fueron amigos posiblemente se conviertan hasta en enemigos, y por eso os ultrajan. En lugar de seguir el ejemplo o el consejo de los cristianos y el consejo bíblico de ellos, estos ex amigos incrédulos los difaman por hacer la voluntad de Dios. Y así los paganos blasfeman implícitamente a Dios mismo, ¿sí? Por eso Pedro les va a decir más adelante, versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es
glorificado. Y es algo a tener en cuenta. El rechazo, si bien es a uno, también es a Dios. Es a Dios el rechazo. Por eso usted y yo, mi hermano, también debemos estar no solo dispuestos a sufrir antes que pecar, no solo tenemos que estar dispuestos a sufrir incluso el rechazo de los incrédulos, sino que tenemos que estar, por último, dispuestos a esperar el juicio de Dios. Dispuestos a esperar el juicio de Dios. Acá hay en la actualidad una afirmación muy popular, y es que la verdad se construye socialmente, que bueno, cada uno tiene su verdad, hay muchas verdades en diferentes círculos y este tiene la verdad, su verdad y muchas verdades, etc. Por eso muchos dicen que la religión es verdadera solo para aquellos que creen. ¿Lo has escuchado esa frase? Bueno, a vos te sirve. Bien, felicitaciones. Qué bueno que te sirva. Y así sucesivamente. Cada uno tiene su verdad, pero Primera de Pedro acá enseña que el evangelio del perdón, pero también el evangelio del juicio de Dios en Cristo, es verdadero no solamente para los cristianos, sino también para todas las personas. ¿Se da cuenta? Fíjese lo que dice, versículo 5. Pero ellos, los incrédulos, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Esto es una realidad que hay que reconocer. El juicio de Dios es para todas las personas, no solamente para los cristianos. La pretensión universal de la verdad, así como era ofensiva para el mundo romano en el siglo I, es ofensiva para hoy, en este mundo pluralista que vivimos. El apóstol está enseñando acá que nadie, absolutamente nadie, escapa al juicio de Dios, que va a absolver o a condenar en función de Jesucristo, de la respuesta a Jesucristo, la piedra viva o la piedra de tropiezo. Antes ya lo ha dicho Pedro, versículos 7 y 8 de capítulo 2, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. También fueron destinados. Aquellos que ultrajan a los cristianos van a dar cuenta a Dios de lo que están haciendo. Hay una frase, hoy estoy con las frases, me gustan las frases. Todos los caminos conducen a Dios. También la he escuchado, ¿no? Todos los caminos conducen a Dios. ¿Sabe que tiene cierta profunda verdad esa frase? ¿Se ha dado cuenta? Porque claro, en definitiva, ahí dice Pedro, Dios está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, sea cual sea el camino. Todos los caminos, claro que sí, conducen a Dios. A este Dios que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que si alguien, mi hermano, le dice, bueno, yo creo en esto, en aquello, y todos los caminos conducen a Dios, recuerde esto, le va a servir. Sí, todos los caminos conducen a mi Dios y al Señor Jesucristo, que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Todos nos vamos a encontrar delante de Dios en algún momento, nadie va a zafar, como decimos en la cotidiana, o va a encontrar alguna forma de negociar con Dios o de presentar credenciales que le ayuden a la hora de este juicio. De Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Nadie. Eso es claro. Por eso la frase del versículo 5 debería leerse: al que está preparado para juzgar a los que están vivos y a los que hayan muerto. Esa es la lectura quizá más ajustada. ¿Por qué? Porque hace sentido a lo que va a seguir diciendo. Acá está indicando una situación física y no espiritual. Por eso la disposición de vivir para Cristo en esta vida es realmente la decisión más correcta. Esta es la decisión correcta.
incluso a pesar de la apariencia de lo contrario, según el razonamiento del mundo. Parece contrario, del desenfreno, de disolución, que parece tan exitoso en este mundo. No lo es. Por eso Juan Calvino dice, y ya vamos terminando, mi hermano, dice Juan Calvino, vemos que la muerte no impide que Cristo sea siempre nuestro defensor. Es un notable consuelo para los piadosos que la muerte misma no supone ninguna pérdida para su salvación. Aunque Cristo no aparezca como libertador en esta vida, porque muchas veces nos sentimos como solos, su redención no es nula o sin efecto, porque su poder se extiende incluso a los muertos, a los que han muerto. La muerte no impide, mi muerte no impide que Cristo sea siempre mi defensor. Siempre, siempre. El hecho de que algunos hermanos, acá a los que Cristo fue predicado, hayan muerto, no es una base para juzgar el valor del Evangelio. No es una base. Dios va a juzgar correctamente. Por eso, cuando dice, versículo 6, por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, habla de los que han muerto. El Evangelio ha sido predicado a los que han muerto. Y esta gente que ha creído en el Evangelio, pero que ahora han muerto, han sido juzgados en carne según los hombres. ¿Cómo han sido juzgados? Posiblemente, y muchos comentaristas coinciden, en que han sido perseguidos, han sido martirizados. Uno recuerda a Esteban, a Jacobo en Hechos, y dice, claro, fueron juzgados en carne, en su físico, según los hombres, pero viven en espíritu, según Dios. El juicio de Dios sobre estos hermanos les ha dado vida real ahora, han cambiado. ¿Por qué? Porque Dios juzga correctamente. Los cristianos muertos pueden haber sido juzgados por estándares humanos en esta vida y pueden haber sido encontrados deficientes por opinión popular o por la persecución del gobierno, no importa. Sin embargo, juzgados por los estándares de Dios. Y acá esto es lo importante, están vivos en el reino eterno de Dios. Esta gente juzgada por Dios. El estándar, ¿cuál es el estándar de juicio de nuestro Dios? Cristo, quien ha padecido, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Se da cuenta? De ahí que el cristiano verdadero, que ha venido en arrepentimiento y fe, ha recibido la justicia de Cristo plenamente a su favor. Por eso uno de los puntos del evangelismo, cuando uno predica el evangelio, es preparar al oyente para el día en que deba dar cuenta de sí ante el juez, que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Por qué? Porque la muerte física no me exime del juicio. No me exime del juicio. El que rechaza el evangelio no zafa, ni hace que el evangelio sea ineficaz. El evangelio fue predicado porque el juicio viene para que, versículo 6, las personas puedan vivir en el reino de Dios, ¿se da cuenta? Juzgados por las normas de Dios, independientemente de cómo fueron juzgados por los hombres. Por eso, la victoria de Cristo en este mundo incrédulo es nuestra victoria, ¿se da cuenta? Para el cristiano. Para el cristiano. Por eso no, a usted, mi hermano, cuando salga de acá mañana lunes, que no le sorprenda, es lo que Pedro va a decir, que no le sorprenda el fuego de prueba que le pueda sobrevenir. No se sorprenda, no debería sorprendernos el rechazo de la gente. No debería tomarnos por sorpresa que por causa de mi identidad nos pongan en situaciones complejas. Nos debería sorprender. Dios no necesita probar a nadie para ver, para enterarse, a ver qué tipo de fe. ¿Por qué? Porque cada hijo de Dios va a ser probado en esta vida para afirmarlo aún más en su verdadera fe y abrazar mucho más fuerte a su Salvador y Señor. ¿Se da cuenta? Por eso, capítulo 12 dice, versículo 4, capítulo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba
que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes, de nuevo, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, realmente felices por esto, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Se confirma que Dios ha hecho la obra de salvación en sus vidas. ¿Se da cuenta? Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y a lo último del capítulo, versículo 19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De nuevo, hagan el bien porque es bueno. Esto es bueno. Hagan el bien a fin de que Dios sea glorificado, porque Dios va a ser glorificado en nuestras vidas, en nuestras muertes, y cuando estemos en gloria ante su trono, Dios va a ser glorificado en la salvación de su pueblo y también en el juicio del resto. Por eso, mi hermano, ánimo, ármese de este pensamiento, prepárese con este pensamiento, enfóquese en los pasos del Señor, siga sus pisadas, viva el resto de tiempo que le queda en este cuerpo. De nuevo, es para ponerse a pensar. No sé cuánto tiempo le queda en este cuerpo, ni yo sé de mi cuerpo. Pero lo que le queda, viva conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Dios lo guarda a usted con su poder en esta esperanza viva en Cristo. Así que ánimo, porque va a haber sufrimiento, sí, si la voluntad de Dios así lo quiere, pero usted es guardado por el poder de Dios. Y mi amigo, si no conoce a este Señor y Salvador y no está listo para enfrentar al Dios justo, al juez justo, arrepiéntase, reconozca que su vana manera de vivir y esto de seguir la corriente de este mundo no lo va a llevar a ningún lado, o bueno, sí, lo va a llevar a ser juzgado según los estándares de Dios. Arrepiéntase antes que sea tarde, venga a Cristo, corra a Cristo. No venga a los pies de la cruz y clame por misericordia. ¿Se da cuenta? Si su corazón se quebranta por su necedad, por su ceguera, por su lejanía de Dios, es porque Dios está obrando en su corazón. Y entonces venga a Cristo. Venga hoy. No, bueno, lo voy a pensar. No. Venga hoy. Porque Él es quien tiene la última palabra, nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, las exhortaciones que Pedro ha dejado a tu iglesia y nos ha llegado a nosotros. Eso es pura providencia tuya, Señor, y es parte de tu gracia. Señor, estamos animados, exhortados, alentados por tu palabra, porque realmente los sufrimientos que tenemos en esta vida, como dice tu palabra, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Señor, el anhelo de tus hijos es terminar con el pecado, terminar con estas luchas, terminar con estas batallas. Señor, pero mientras tanto sabemos que tenemos que estar en este mundo. Ayúdanos a armarnos del mismo pensamiento de Cristo, quien ha padecido por los injustos para llevarnos a Dios. Señor, ayúdanos en esta semana y, como leíamos recién, el resto de nuestra vida. Ayúdanos a que nuestras vidas den gloria a tu nombre, que Cristo sea glorificado, que el Evangelio sea visible
Señor, para que muchos puedan llegar a los pies de la cruz y también en muchos sea evidenciado su pecado para condenación, Señor. Entendemos que es tu soberanía y es tu gracia, Señor, la que va a transformar los corazones, Padre, pero danos el privilegio de poder ver, por medio de nuestra predicación, ver personas que llegan a los pies de la cruz, Señor. Rogamos que nos cuides, que cuides a mis hermanos esta semana. Guárdalos, Señor. Siempre los guardas, no por sus méritos, Señor, los guardas porque están en Cristo. Y Padre, qué maravilloso es pensar en esta gloriosa esperanza que como iglesia tenemos. Padre, pero también si hay alguien aquí que no es parte de tu iglesia, que no es parte de los salvos, de los que han sido rescatados de su vana manera de vivir, Padre, clamamos misericordia por ellos. Padre, que tú toques esos corazones y los arrastres, Señor, a los pies de la cruz, hacia el único y suficiente Salvador, a Jesucristo, Señor, en cuyo nombre oramos todas estas cosas. Amén y amén.